Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo amanecimos hoy? Amén, amén. Siempre es un privilegio el poder estar aquí al frente y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y nos da gusto ver a nuestros hermanos allá atrás. Qué bueno que nos están visitando. Pues es también bueno saber que ya nuestro templo ya va a tener un miembro más en la familia, ¿verdad? Claro que sí, a todos sean bienvenidos, por supuesto, a nuestro hermano Francisco. No me gusta llamarle Pancho, Francisco. Qué bueno que está aquí con nosotros también. Nos da gusto que ya van 4 sábados o 5 sábados seguidos que está aquí con nosotros. Qué bueno, nos da gusto. Y por supuesto a la hermana, se me fue el nombre, la mamá Rafaela. Mucho gusto de que esté aquí con nosotros también. Y pues vamos a hacer una pequeña oración para empezar en esta mañana. Padre bendito, te agradecemos nuevamente porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y porque en ella, oh Padre, tienes muchas enseñanzas para nosotros. Te pedimos, oh Padre, que al abrirla, tu Santo Espíritu nos guíe a través de ella para poder reafirmar, oh Padre, tu palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, oh Padre, cada día a poder ser luz para las demás personas, a poder ser esa luz que pueda guiar a la luz mayor que es Cristo Jesús. Perdona para nuestras faltas y prepáranos, oh Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, estamos entrando a la recta final, podríamos decir, de los estudios o el estudio de lo que creemos como adventistas del séptimo día. Y estamos en la ¿en qué número vamos? 19. Vamos en la número 19. A veces nos quedamos cortos, a veces nos pasamos un poquito, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente a la cita bíblica de esta mañana que se encuentra en Juan 14:15. Hoy vamos a hablar acerca de la ley de Dios, un tema que tal vez, o una enseñanza que tal vez muchos de nosotros, si no es que la mayoría o si no es que todos, ya la conocemos, pero por amor a aquellos que no la conocen o por amor a aquellos que todavía no están muy cimentados en la palabra de Dios, pues vamos a tomarla. Durante la semana estudiamos con la hermana Graciela y casi vamos al par. La próxima semana nos toca con ella la ley de Dios y pues le dije, pues no vaya a faltar porque vamos a aprender un poco más en este sábado. Así es que es la número 19 y lo que creemos nosotros como adventistas del séptimo día acerca de la ley de Dios. Y una de las cosas más importantes, podríamos decir, es que Cristo nos dijo que si nosotros lo amábamos a Él, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a obedecer sus mandamientos. Y la pregunta que surgiría en este caso es: ¿por qué creen ustedes que hay mucha actitud hostil, mucha actitud negativa en contra de la ley de Dios en relación a otros cristianos? ¿Por qué creen ustedes que hay muchas personas fuera de la iglesia adventista y a veces dentro de la iglesia que predican en contra de la ley de Dios? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será que ya estaba profetizado eso? Sí, ¿verdad? Satanás, antes de ser Satanás, era Lucifer. ¿Y qué puesto tenía él? Era un querubín, ¿verdad? ¿Y cuál era el trabajo de los querubines? Dirigir la coro de los cielos. No necesariamente. Era protector. ¿De qué protegía? Si recuerdan, vamos a hacer un poco de memoria o de imaginarnos un poco. Estaba el arca del pacto. En esa arca del pacto, dentro de ella había 3 cosas: la ley de Dios, la vara de Aarón y el maná. Esa era el arca del pacto. Pero el arca del pacto tenía una tapadera, una tapa. Y en esa tapa, que era el propiciatorio, se le llamaba el propiciatorio, había 2 ángeles, uno enfrente del otro. Y eran querubines protectores. Esos ángeles estaban uno enfrente del otro y estaban volteando hacia abajo. Protegían el arca del pacto, donde estaba la ley de Dios. Entonces, Satanás era un querubín protector. Entonces, el trabajo de él, ¿qué era? Estar protegiendo la ley de Dios. Pero Satanás, o en este caso Lucifer, se puso en contra de Dios y en contra de su ley. Entonces, no es muy descabellada la idea de que Satanás esté en contra o esté detrás de toda esta actitud que hay en contra de la ley de Dios.
Recordemos que en medio de esos dos querubines protectores, ¿qué aparecía? ¿Alguien recuerda? En medio de estos dos ángeles, ¿qué aparecía? La presencia de Dios. Ahí había una luz cuando venía Dios mismo, que le llamaban la Chequiná o la Chequina, y esa era la presencia de Dios. En medio de esos dos ángeles estaba Dios. Por eso Satanás conocía bien a Dios, o Lucifer conocía bien a Dios y conocía que su trono estaba sobre la ley de Dios. Su reino estaba sobre la ley de Dios. Entonces es por eso que hoy en día hay tanta actitud hostil, tanta actitud negativa de muchos cristianos en contra de la ley de Dios. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Dios antes de entregar su ley a Moisés. Vamos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 2. ¿Qué fue lo que hizo Dios, Jehová Dios, antes de entregar su ley a Moisés, antes de entregársela a su pueblo? Éxodo 20, capítulo 2. Dice, versículo 2, capítulo 20, versículo 2: Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Hay dos cosas aquí importantes. Primeramente les recalcó o les recordó que Él era el Dios de ellos. ¿Es el Dios de nosotros también? Segundo, les recordó también que Él fue quien los sacó de Egipto, de la esclavitud en la cual estaban. Ahora, ¿qué representa Egipto hoy en día? ¿Qué representa Egipto hoy en día en las Escrituras? El mundo. ¿No nos ha sacado a nosotros Dios del mundo? Estas palabras que Dios habló hacia el pueblo son palabras para nosotros también, que somos su pueblo. Acuérdate que yo soy Jehová, tu Dios. No hay otro Dios más que yo. Y yo soy el que te he sacado del mundo para salvarte. ¿Nos ha sacado a nosotros del mundo? ¿O todavía estamos batallando con el mundo? Todavía batallamos, ¿verdad? Todavía batallamos con el mundo. ¿Cuál sería una de las batallas que más podríamos tener nosotros? Vamos a ser valientes y decir aquí una de las batallas que podamos tener nosotros. ¿La televisión? ¿Podría ser? Esa es una de las batallas que yo creo que la mayoría de nosotros tienen, tal vez no todos. La música no cristiana, la música de Egipto, la música del mundo. ¿Batallamos todavía con eso? Esta semana, la semana pasada, hubo una final en el fútbol mexicano, un campeonato entre dos equipos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Veía a un muchacho, dirigente de la iglesia, y se deshacía de elogios y de porras para su equipo. Y pues yo dije, bueno, es normal, tal vez sea normal. Y me puse a investigar un poquito todo lo que él hacía y lo que no hacía. No es una crítica, simplemente nos lleva a ver la lucha que nosotros tenemos. Y me sorprendió que en su muro no habla de Dios, no habla de la palabra de Dios, no hace un llamado a las personas o sus amigos a estudiar la palabra de Dios. Pero sí me sorprendió con qué entusiasmo le echaba porras a su equipo. ¿Es una lucha que tenemos todos? Es una lucha que tenemos todos. Y es una lucha que nosotros tenemos que dejar que Dios la luche por nosotros, porque nosotros no podemos. Ya les he contado muchas veces aquí cómo yo muchas veces todavía no se metía el sol y yo estaba viendo la televisión, estaba viendo mi equipo de fútbol, que hoy gracias a Dios ya no me atrae tanto como lo hacía antes. Lo puse en las manos de Dios y ya mejor lo dejo a un lado, porque sé que eso me va a alejar de Dios, del Dios que me sacó de Egipto. Pero vamos a repasar un poco los 10 mandamientos. Aquí los tenemos atrás. Yo lo que he hecho en mi Biblia, muchas veces se nos dificulta tal vez acordarnos cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto, aunque los tenemos aquí. Les pongo un número desde donde empieza cada uno de los mandamientos. Y dice el primer mandamiento: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, en la tierra, en el mar
No te inclines ante ellas ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios es celoso y Él no quiere que entreguemos nuestro corazón, nuestros pensamientos a otros dioses. Ni los que están, dice, los cielos, en la tierra ni en el mar. El versículo 5, leí el primero y el segundo. El versículo 7, es el tercer mandamiento. No hagas mal usando el nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Ese es el mandamiento número 3. No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado el nombre de Dios en vano? A cada rato, ¿verdad? Para cualquier cosa, ¿qué decimos? ¡Ay, Dios! Y lo repetimos muchas veces. Y no nos damos cuenta el significado y la importancia y la santidad de ese nombre. Tanto así que recordemos que los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciar ese nombre. Hoy en día los judíos, cuando escriben el nombre en español, o los mesiánicos, cuando escriben el nombre de Dios, lo escriben incompleto para no mencionarlo, porque es un nombre muy sagrado, muy santo. Entonces, es importante que nosotros no tomemos el nombre de Dios en vano. Dice, porque no nos tomará como inocentes. El mandamiento número 4, que la mayoría de nosotros conoce y tal vez hasta de memoria no lo podamos saber. Acuérdate del sábado para santificarlo. Tienes 6 días para trabajar y hacer todas tus cosas, pero el séptimo día, ¿qué es? Es el reposo para Jehová tu Dios. ¿Deberíamos de trabajar ese día? Dice, no hagas tú obra alguna. Y aquí hay muchas personas de allá afuera que se van al extremo. Dice, no prendas tu carro porque lo vas a hacer trabajar. No te subas a un ascensor, a un elevador, porque si le puchas ahí, vas a hacer trabajar el elevador. ¿Los elevadores se van a salvar? ¿Los carros se van a salvar? Claro que no. Fíjense hasta dónde los lleva Satanás. A muchos hasta un extremo. Estás haciendo trabajar a tu carro, ya pecaste, porque tu carro debe de descansar. Pues es por eso que ahora en la actualidad la mayoría de las religiones dicen los mandamientos no se pudieron cumplir porque ya eran muchas cargas, pero es lo que yo les digo, no se pudieron cumplir tradiciones paganas de los fariseos, pero los mandamientos son otros. Como hablábamos entre semana y nos decía, hay un texto muy conocido que se encuentra en Filipenses 4:13, que dice, ¿podemos? Amén. Claro que podemos, hermanos. El versículo o el mandamiento número 5 lo encontramos en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen, para que vivamos más. ¿Cuántos honramos a nuestro padre y a nuestra madre? Mandamiento número 6. No cometerás o no matarás, dice. En este dice, no cometerás asesinato. Y es que esa es la palabra correcta traducida. Es no asesinarás. ¿Sí? Porque hay muchos hoy en día que también se llevan al extremo y dice, Dios mandaba a su pueblo a matar a los demás. Pero no era un asesinato, sino que había esa guerra entre el pueblo de Dios y los pueblos paganos. No era asesinato. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Y este mandamiento no abarca solamente el ámbito sexual, sino en muchos ámbitos. ¿Qué es adulterar? Algo ya que está hecho. Desear algo que no es tuyo. Desear algo que no es tuyo. O cambiar algo que ya está establecido. ¿Sí? ¿Cuántos hemos escuchado, por ejemplo, de la leche adulterada? ¿Qué le pasa a la leche cuando está adulterada? ¿O qué es la leche adulterada? Yo recuerdo que había un viejito, cuando yo estaba niño, nos vendía leche. Y era muy amigo de mi papá, ese señor. Y él nos decía, para que la leche me rinda más, para que salga más negocio, ¿qué le echaba a la leche? Agua. Eso es adulterar también. Mezclar dos cosas que no van juntas. No robarás, el 8º mandamiento. El 9, no des falso testimonio contra tu prójimo. Muchas veces repetimos cosas que nos han dicho y que son falsas. ¿Sí? Chismes.
Y de esa manera estamos levantando falso testimonio contra nuestro prójimo. Qué bueno sería que pudiéramos tal vez reconocer delante de esa persona con la cual hablamos mal. Sabes que, discúlpame, perdóname, hablé mal de ti. Yo no sabía que era así. O me dijeron que era así, pero ahora tú me lo estás aclarando. ¿Cuántos pudiéramos tener esa valentía de hacerlo? El 10º mandamiento. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Muchas veces vemos a una persona que tiene un celular del más nuevo y ¿qué decimos? Ay, yo quiero ese. Empezamos, sí, ya quiero comprar uno también y cuestan $700. ¿De dónde vamos a sacar 700, 800 para un celular? Solamente por la codicia de querer tener uno igual, por el andar a la moda. Todos estos mandamientos se podrán resumir. ¿En qué se pueden resumir? Amar a Dios y amar a prójimo. Y todavía si los resumimos en uno solo, ¿la ley de Dios es de amor o es de odio? Es de amor. El que tiene amor, dice la Escritura, no hay ley que le diga estás mal. El que tiene amor hacia Dios y el que tiene amor a su prójimo, no hay ley que le esté diciendo estás mal. Vamos rápidamente a buscar un texto en Mateo, que hoy en día también muchas de las iglesias lo utilizan. Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Y esto entre semana también lo platicamos con la hermana Graciela. Mateo 22, 34 al 40 dice, en cuanto a los fariseos, ¿ya lo tenemos todos? Mateo 22, 34 al 40. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Fíjense cómo todas las facciones de los judíos estaban nada más escuchando a Jesús, viéndolo, a ver qué es lo que hacía, qué es lo que decía, cómo contestaba. Y no contentos muchas veces cómo contestaba, pues les contestaba muy bien. Decían, vamos a hacer otra pregunta y vamos a hacer otra pregunta a ver a cuándo cae. Versículo 35. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Cuando dice igualmente, es un poquito más abajo, un poquito más arriba. A la misma altura, ¿verdad? Igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos. Amarás, dice. Podríamos decir, el común denominador de estos dos versículos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y hoy en día dicen, ya ven, muchas personas dicen, ya ven, aquí Cristo Jesús nos resumió en dos. Pero cuando nosotros investigamos un poquito más, ya la vez pasada les había dicho, en sus Biblias, aquí en medio, tienen referencias. Y cuando nosotros no entendemos un versículo o querramos saber un poquito más de él, vayamos a los versículos que están ahí en medio. Si usted va, no sé cuántos de sus Biblias tengan referencias. Muchos tienen referencias así en medio, otros en el mismo versículo, ahí tienen la otra referencia. Por ejemplo, aquí en Mateo 22, 37, nos lleva a Deuteronomio 6:5. Y Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas y con toda tu alma. Entonces, cuando leemos este versículo que hoy en día dicen muchos, que Jesús lo resumió, nos damos cuenta que Cristo Jesús no los estaba resumiendo. Simple y sencillamente, Cristo Jesús estaba repitiendo o citando las Escrituras. Si usted va a Deuteronomio 6:5, que tal vez no vamos a tener tiempo porque vamos a tratar de ir lo más rápido y abarcar lo más posible, usted va a encontrar ese versículo. Pero cuando usted va también al versículo 39, donde dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, te lleva a Levíticos 19:18.
Y Levíticos 19:18 dice lo mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Cristo Jesús no estaba resumiendo nada, Él simplemente estaba citando las Escrituras. Y vemos aquí, tristemente, que este experto de la ley, ¿no sabía eso? ¿Sabía o no sabía eso el experto de la ley? Lo sabía, pero quería tenderle una trampa. Pero Cristo Jesús le citó bien las Escrituras y le dijo, el primero y más grande mandamiento es amarás a tu Dios de todo tu corazón. Y el segundo, dice, es igual de grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, resumir es eliminar. ¿Qué es resumir? Hacerlo más pequeño, ¿para qué? Para que lo entendamos, o tal vez muchas veces como estamos aquí en la predicación y el tema está muy largo, a veces resumimos para que no se haga tan largo y no se nos vayan a dormir aquí, ¿verdad? O se nos vayan a estar postezando. El sábado pasado que estudiamos aquí en la tarde acerca del ángel de Jehová, era un tema que aproximadamente duraba 1 hora, pero tuvimos que resumirlo como unos 25 o 30 minutos para que la gente no se nos fuera a dormir o se nos fuera a aburrir. Pero en sí, el tema se cubrió. Cristo Jesús lo que estaba haciendo no era eliminando los 10 mandamientos, simplemente no se los iba a citar todos a ellos porque ellos los conocían, hasta de memoria. Simplemente los resumió para que supieran ellos de qué se trataban los 10 mandamientos. Los primeros 4, amor a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y los segundos 6 o los últimos 6, amor al prójimo. Pero encontramos aquí 3 elementos importantes. Vamos a ir rápidamente a Éxodo 31:18. Éxodo capítulo 31 y versículo 18. 3 elementos importantes de la ley de Dios. Éxodo 31:18. Aquí vamos a encontrar el primer elemento importante de la ley de Dios. Éxodo 31:18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. ¿Cuál sería una de las características de estos 10 mandamientos? Fue escrita por el dedo de Dios. Es lo único que ha sido escrito por Dios aquí en la palabra, en su palabra. Podemos leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no encontramos nada que haya escrito Dios más que sus 10 mandamientos. ¿Qué tan importantes habrán sido o qué tan importantes serán para nosotros que el Dios se tomó el tiempo de Él mismo escribirlos? Muchas veces cuando nos están dictando o cuando estuvimos en la escuela, muchas veces que nos dictaban, escribíamos todo lo que nos dictaban. Muchas veces poníamos puntos o comas donde no iban, muchas veces escribíamos otras palabras, muchas veces tal vez escuchábamos nada más y al último resumíamos un poquito. Dijo, bueno, tal vez Moisés en lugar de escribirlo todo, tal vez le ponga una coma donde no va, tal vez le ponga una palabra de más para explicarle un poquito más a las personas. Así es que es mejor que yo mismo lo escriba. Esa es una de las características, de las 3 características más importantes o de las importantes que tiene la ley de Dios. Vamos a otro texto. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. La segunda característica de la ley de Dios. Primera de Juan 5:3. Aquí encontramos otra de las características. La primera, escritas o escritos por el dedo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3. La segunda característica, alguien que ya leyó el texto y que me lo pueda mencionar, no leerlo. ¿Cuál sería la segunda característica de la ley de Dios? No necesariamente. No son pesados. No son difíciles de llevar. ¿Qué escuchamos hoy en día acerca de los 10 mandamientos? Que no se pueden cumplir. Usted vaya afuera y le pregunta a cualquier pastor, a cualquier persona que dice que ha estudiado la palabra de Dios y le habla de la ley de Dios, ¿qué le va a decir? Que nadie los puede cumplir, que nadie los cumplió más que Cristo Jesús, o que ya fue abolido también. Pero aquí en 1 de Juan 5:3 nos dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos, en esta versión dice, no son una carga difícil de llevar.
No son una carga difícil de llevar. En su versión tal vez dice, no son gravosos, ¿sí? Pero en esta versión nos los explica un poquito mejor o nos los aclara un poquito mejor. No son difíciles de llevar. Escritos por la ley de Dios, por el dedo de Dios, perdón. Segunda característica, no son difíciles de llevar. Y si es posible, ustedes pueden subrayar ese texto y ponérselo de memoria para cuando a usted le digan, es que nadie los puede cumplir. Usted le daría a un hijo chico, vamos a decir un hijo de tal vez 2, 3 años, le daría que se llevara 10 platos de vidrio a la mesa. ¿Por qué? ¿Es difícil para él? ¿Qué pasaría? Usted le daría 10 platos de esos de papel a llevarlos a la mesa. ¿Los llevaría? ¿Llevaría los 10 el niño de vidrio, de cristal? Se le iban a caer, los iba a romper. Y es lo que pasa aquí. Dios nos ha dado 10 mandamientos que son fáciles de llevar, no son difíciles de llevar. El problema es que nosotros, por no salir de Egipto todavía, se nos hacen difíciles de llevar. La tercera característica, vamos rápidamente a Salmos 111, versículos 7 y 8. Salmos 111, versículos 7 y 8. A ver si alguien me lo puede leer, para ver cómo dice la versión de ustedes. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre hechos, en verdad y en verdad. Salmo 111, 7 y 8, ¿verdad? Ok, ¿alguien dice diferente? La ley de nuestro Dios es verdadera, podemos confiar en sus mandatos, pues tienen valor permanente, nacen de la verdad y de la rectitud. Son confiables. Usted confía en muchas personas, pero también desconfía en muchas personas. ¿A quién le confiaría? Piense un poquito, póngalo en su mente. ¿A quién le confiaría algo y a quién no le confiaría algo? ¿Por qué? ¿Y por qué sí y por qué no? Pero cuando nosotros vemos aquí que Dios escribió su palabra, sus mandamientos, que no son difíciles de llevar y que son confiables, ¿eso es bueno o es malo? ¿Le confiamos a una persona algo de valor en la cual tiene una reputación dudosa? No, ¿verdad? No le confiaríamos nada. Pero aquí la palabra de Dios en esta versión dice, todo lo que hace es justo y bueno, todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Entonces, si nosotros los obedecemos, dice que podemos confiar que los vamos y los podemos obedecer. No creer en lo que nos dicen allá afuera que no se pueden obedecer, que no se pueden cumplir. Vamos aquí mismo en Salmos 119, ahora, 119, versículo 45. Salmos 119, 45. ¿Será posible ser nosotros o estar nosotros en libertad estando sujetos a una ley? ¿Será posible estar libres estando sujetos a una ley? Cuando aquí por ley, en todo Estados Unidos y aquí en Texas es una ley que deberíamos o debemos de tener seguro de carro. Es una ley que nos hace libres o nos hace esclavos. ¿Esclavos? ¿Nos hace esclavos o nos hace libres esa ley? ¿Qué pasa si el policía nos para y no traemos la aseguranza? O dice, oh, tú eres libre, te puedes ir. Fíjense la forma que muchas veces nosotros tenemos de pensar. Pensamos que es tal vez difícil de obtener una aseguranza o de mantener una aseguranza. Pero no nos damos cuenta que si mantenemos esa aseguranza, estamos libres tal vez de ir hasta la cárcel. O estamos libres de que si tenemos un accidente, no vamos a tener que pagar absolutamente nada. Pero si no tenemos aseguranza, ¿qué pasa? A la cárcel y tenemos que pagar hasta todos los daños que hayamos causado al otro carro. Entonces, esta ley en la cual nosotros nos ponemos debajo de ella para obedecerla, nos hace libres de las consecuencias de desobedecerla. Es por eso que nos dice en Salmos 119, 45, caminaré en libertad, porque me he dedicado ¿a qué? ¿Cómo dice la versión de ustedes? Conocer tus mandamientos. Sus enseñanzas. Entonces dice aquí que si obedecemos los mandamientos de Dios, ¿cómo vamos a caminar? Libres. Esta iniciativa de vivir en libertad puede seguir sus preceptos. Exactamente. Cuando nosotros caminamos en libertad es porque hemos
obedecido los mandamientos de Dios. Cuando una persona está en la cárcel, ¿es porque ha obedecido o porque ha desobedecido? Cuando una persona está en la cárcel, ¿está bajo la ley o con la ley? Cuando una persona está en la cárcel, ¿está bajo la ley o con la ley? Está bajo la ley. Porque le ha caído el peso de la ley, por eso está en la cárcel. Cuando usted está con la ley, no hay quien lo meta a la cárcel. No hay quien le ponga un ticket. Y ahí la diferencia, estar bajo la ley y estar con la ley. Nosotros estamos, y espero que todos estemos con la ley. Vamos a ir rápidamente a Santiago 2:12. Otro texto que nos habla acerca de la ley de la libertad. Santiago 2:12. Y esta es una de los textos que muchas veces no pueden explicarnos aquellas personas que dicen que ya la ley quedó abolida o quedó clavada y que ya no es necesario que la obedezcamos. Dice Santiago 2:12. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Acabamos de leer en Salmo 119:45 que los mandamientos de Dios nos hacen ¿qué? Libres. Y aquí nos dice que cuando seamos juzgados, vamos a ser juzgados ¿por qué? ¿Por qué ley? ¿Por qué ley vamos a ser juzgados? Fíjense lo que dice el versículo anterior al 12, el 11. Ahí ustedes se van a dar cuenta por qué ley nosotros vamos a ser juzgados. ¿Por qué ley vamos a ser juzgados? ¿Cuál es esa ley que nos libra del pecado? ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. El versículo 11 nos menciona por lo menos 2 mandamientos ahí, que están dentro de la ley de Dios, que están dentro de los 10 mandamientos. Entonces, cuando Santiago habla de que seremos juzgados por la ley de la libertad, está hablando de la ley de los 10 mandamientos. Entonces, ¿es importante guardarlos? Claro que sí. Es importante guardarlos. No para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos. Porque nadie será justificado por las obras que uno haga. Y ese es el otro extremo que muchas veces Satanás nos puede llevar. Tienes que guardar los mandamientos para ser salvo. ¿Tienes que guardarlos para ser salvo? ¿Quién nos salva? Exactamente. Cristo Jesús nos salva. Él es el único que nos puede salvar. Una vez que somos salvos, ¿queremos caminar bien o queremos caminar mal? ¿Queremos manchar esa ropa nueva que Cristo Jesús nos dio? Tenemos que obedecer los mandamientos. Exactamente. El guardarlos es la consecuencia de, no es para ser salvos. Sigamos leyendo o sigamos estudiando un poquito más. Vamos a Romanos 3:20. Romanos 3:20. Y vamos a ver cuál es una de las funciones que tiene la ley en nuestras vidas. Romanos 3:20. ¿Cuál es la función o una de las funciones por lo menos que tiene la ley en nuestras vidas? Y es aquí de lo que estábamos hablando hace un momento. No llegamos a ser salvos por obedecer la ley. Romanos 3:20 dice: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Sí? Nadie de nosotros llegaremos a ser justos por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. ¿Cómo dice en su versión? Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley que Dios debe hacer. ¿Cuál era? El 20, 3:20. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Una de las funciones que tiene la ley, los 10 mandamientos, es mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Esa es la función de la ley. Nos muestra que somos pecadores. Y usted puede leerlos y puede decir: este sí lo guardo, este sí lo guardo, este no lo guardo. Este me está mostrando a mí que tengo que ir a Cristo Jesús para que me perdone. Pero una vez que Dios me perdona, digo: ya me perdonó, la voy a tirar. ¿La tiramos? ¿Qué pasa si la tiramos? ¿Cómo sabremos si caminamos correctamente? Tenemos que volver a sacar y ver si estamos yendo en la dirección correcta. Regresemos a Santiago, Santiago 1:23. Santiago 1:23 al 25. Santiago 1:23 al 25. Dice la palabra de Dios: pues si escuchas las palabras, pero no las obedeces,
sería como ver tu cara en un espejo. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Que solamente oye el mensaje, no lo practica, es como el hombre que explica la cara. Muy bien. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre, ¿a cuál ley está hablando aquí? Está mencionando Santiago, a los 10 mandamientos, y los pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios no te bendice si tú lo haces para quedar bien con Él. Él te bendice porque tú eres obediente, porque tú tienes amor para Él. Y fíjense lo importante de esto. Cuando dice el apóstol Pablo aquí en el 23, pero lo obedece sería como ver tu cara en un espejo. Compara a la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿con qué? Con un espejo. ¿Cuántos de nosotros nos vemos en un espejo cada día? ¿Cuántos nos vemos más de una vez en el espejo? ¿Cuántas veces nos vemos en el día en un espejo? ¿Cuántas veces nos vemos en el día en un espejo? ¿Unas 10? ¿Para qué? Para peinarse, para ver que no esté despeinado, ¿verdad? ¿Para qué más? La vez pasada estaba trabajando y se descompuso una máquina, la empecé a arreglar mientras los demás muchachos seguían trabajando, la compuse y por lo apurado que andábamos, pues no me limpié las manos, seguí trabajando, se me olvidó que había compuesto la máquina y de alguna manera me tallé, traía una mancha aquí negra de grasa. Nos bajamos, llegamos al restaurante a comer y la gente se me quedaba viendo un poco así como diciendo medio chistosa. No fue hasta que yo fui al baño a lavarme las manos que me fijé en el espejo y ¿qué traía? Solamente el espejo me dijo que yo estaba manchado. La palabra de Dios nos dice que los 10 mandamientos nos dicen cuándo estamos manchados nosotros. Es por eso la importancia y es por eso que nosotros deberíamos de reconocer, y yo creo que aquí todos reconocemos, que no podemos tirar la ley, que no podemos dejarla a un lado, sino que siempre de alguna manera la deberíamos de traer en nuestras bolsas. Y ya lo recordamos que la vez pasada hablábamos acerca de cómo vestían los judíos y cómo visten todavía, cómo traen sus sombreritos y aquí les cuelgan unas cosas, unos cuadritos. Dentro de esos cuadritos hay una porción de la ley de Dios. En las mangas traen también unas tipo pulseras. En esas pulseras son parte de la ley de Dios. En sus bordes de los pantalones traen también unas colguerijes, le llaman algunos. Y aún así, fíjense, aún así pecan. ¿Sí? Bueno, esa es la importancia. Fíjense lo que hacían los judíos. Por poner tantas cosas alrededor de la ley de Dios, no reconocieron a Cristo Jesús. ¿Sí? Muchas veces nosotros, por traer tantas cosas, no reconocemos que estamos pecando. Nos olvidamos de eso. ¿Qué quería decir que trajéramos la ley o que trajeran ellos la ley en sus manos? ¿Qué podría querer decirnos a nosotros? Que si vamos a agarrar algo que no es de nosotros y vemos, ¿qué vamos a ver aquí? No robarás. Si vamos a entrar a algún lugar, ¿con qué entramos? ¿Con la cabeza o con los pies? Y le hacemos hacia un lugar prohibido. ¿Qué decía la ley? No debes de entrar ahí. Si íbamos a pensar, o si íbamos a escuchar, o si íbamos a ver algo que no estaba bien, ¿qué nos decía la ley? No está bien eso que estás haciendo. Entonces, ¿es importante la ley en nuestra vida? Es por eso que ahora en el nuevo pacto, Dios la escribe ¿dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Porque del corazón, ¿qué nace? Todos los deseos. En nuestra mente, todos nuestros pensamientos. He ahí la importancia de la ley de Dios. Y he ahí la importancia, cómo es que Santiago la relaciona con un espejo para todos nosotros. Es un espejo para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la actitud de Cristo hacia la ley? ¿La obedeció o la desobedeció? Dice, yo no he venido ¿para qué? Para abolirla. ¿Qué es abolir? Quitarla, anularla, sino para cumplirla. ¿Y vino Cristo Jesús como hombre o como Dios? Como hombre. ¿Tenía nuestras mismas debilidades y pudo cumplirla? ¿Podemos cumplirla nosotros?
Claro que sí. No para salvarnos, que quede claro, sino porque somos salvos. Porque la ley nos muestra qué tan manchada está nuestra vida, qué tan manchada está nuestra cara, qué tan manchada está nuestro corazón, nuestros pensamientos. Cristo Jesús dijo, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Vamos rápidamente, ya para ir terminando. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué somos nosotros declarados justos ante Dios? Por la fe. ¿Y no por qué? Y no por la ley. Y nos lleva Satanás muchas veces al otro extremo. Queremos guardar la ley para ser justos ante Dios. Pero somos justos única y exclusivamente por la fe. Pero ahora, fíjense lo que dice el versículo 31, aquí mismo. Y esto es lo hermoso de que Pablo nos aclara, para que no nos vayamos al otro extremo que hoy en día dicen muchos, somos salvos por gracia, ya la ley quedó a un lado. Fíjense lo que dice el versículo 31 de aquí de Romanos 3. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice. De hecho, solo cuando tenemos fe, ¿qué pasa? Cumplimos verdaderamente la ley. ¿Qué dicen las versiones? ¿Cómo dicen las versiones de ustedes? Capítulo 3, versículo 31. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confirmamos en Él, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Exactamente. Entonces, por la fe, por ser salvos por gracia, ¿nos olvidamos de la ley? Dice, en ninguna manera. Al contrario, la confirmamos. Si tenemos fe, vamos a confirmar la ley de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos fe? Todos tenemos fe. ¿Cuántos confirmamos la ley en la manera como nosotros vivimos? ¿Cuántos con nuestra fe confirmamos la ley en la manera de que nosotros vivimos? Vamos a Salmos 19. Salmos 19, versículos del 7 al 11. Muchos dicen que la ley o los 10 mandamientos son una carga difícil de llevar. Ya hemos leído que dice Cristo Jesús que su ley es que fácil. Vamos a ver qué dice Salmo 19, 7 al 11. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que nuestra alma estaba casi por morir? Y a través de la palabra de Dios ha sido revivida. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que podríamos decir neófitos, vamos a decir la palabra? Y que gracias a hoy en día a la palabra de Dios, a su ley, somos sabios y nos ha hecho sencillos. Los decretos o los mandamientos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. ¿Cuántos nos gustaría ser alegres de corazón? Yo creo que todos, ¿verdad? Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la obedecen. Entonces, ¿qué tan difíciles son de llevar? ¿Qué tan pesados son estos mandamientos para nosotros? Nos hacen sencillos, dice aquí, humildes, nos hacen de un corazón recto, un corazón alegre, nos hace dulces. ¿Cuántos queremos o cuántos somos dulces? ¿Verdad? Muchas veces tenemos, tristemente por los golpes de la vida, nos amargan, ¿verdad? Nos amargan el corazón, nos amargan la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de ver, la forma de todo. Pero nos dice aquí que la ley de Dios nos hace más dulces que la miel. Aquí está la respuesta, el antídoto para poder ser felices, ya no ser gruñones, ya no ser enojones, ya no gritar, ya no ver mal,
sino al contrario, tener una sonrisa en nuestro corazón. La ley de Dios nos hace todo esto. Vamos a los dos últimos textos, ya para irnos. Efesios 4:13. No quiero dejar estos textos sin que los leamos. Efesios 4:13 y Gálatas 2:20. Efesios 4:13. Dice Efesios 4:13. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Jesús. Efesios 4:13. Este proceso de poder nosotros obedecer los mandamientos de Dios es a través de Cristo Jesús. Es a través de contemplar su vida, contemplarlo a Él. Y Él poco a poco nos va a ir perfeccionando. Él poco a poco nos va a ir dando la vida, las fuerzas, el valor para obedecer sus mandamientos, para no quebrantarlos más. Y entre más nos acerquemos a Él, más humildes vamos a ser. No vamos a ser orgullosos o altaneros. Vamos rápidamente a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya no vivimos nosotros. Si dejamos vivir a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente, Él nos va a guiar a través de su Santo Espíritu. Recordemos lo que dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, ¿qué va a hacer? Pero ¿cómo va a entrar si no le hemos abierto la puerta? Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, ¿Él puede abrir la puerta? ¿Él puede abrir la puerta? Él puede. Pero Él no la abre. Él quiere que cada uno de nosotros abramos la puerta. Hay un retrato muy famoso. No sé cuántos los hayan visto o cuántos se hayan puesto a meditar en ese retrato. La mayoría de los caminos a Cristo, del libro El Camino a Cristo, trae ese retrato. A un Cristo Jesús tocando la puerta. Pero alguien se dio cuenta que esa puerta no tenía la chapa por afuera. Y le preguntaron a la persona que hizo esta pintura. Y dice, es que yo me puse a pensar en ese versículo. Aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él puede abrirla, pero no la va a abrir. Porque dice, yo espero a que el que esté adentro, y adentro, si tú te fijaras por el otro lado, dice, ahí sí tiene chapa. Yo espero que el que esté adentro abra la puerta. Abra la puerta de su corazón para que yo pueda entrar. Solamente cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, nosotros podemos guardar sus mandamientos. Y esos mandamientos nos van a hacer más felices, nos van a hacer más sencillos, nos van a hacer sabios, nos van a hacer más dulces que la miel. ¿Cuántos quisiéramos que la gente nos recordara por ser dulces, amorosos, humildes, sencillos, y no por el hermano gruñón, mala cara? Solamente a través de su palabra, solamente a través de sus mandamientos y a través, por supuesto, de Cristo Jesús y su Santo Espíritu, es que podemos hacer ese cambio en nuestra vida. Es por eso que nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos en su palabra y creemos que su ley no es pesada, no es difícil de llevar, y que por ella seremos juzgados y que ella también nos enseña el camino para la salvación. Que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar con las estrofas del himno número 488. 488. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe.
si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Oremos. Padre bendito, nuevamente te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, oh Padre, porque a través de ella nos puedes transformar. A través de contemplar la vida de Cristo Jesús, a través de contemplar su ejemplo, a través de tu Santo Espíritu, nos cambias, oh Padre. Ayúdanos, oh Padre, a tener fe, y a través de esa fe poder reafirmar tu ley en nuestra mente y nuestro corazón, para así, oh Padre, poder caminar correctamente. Te pedimos, oh Padre, que nos acompañes a nuestros hogares, que nos ayudes, oh Padre, a cada día estar más cerca de ti. Perdona, oh Padre, nuestras faltas. Todo esto te lo pedimos no porque tengamos méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.